Unidad 4. Los ciclos económicos del siglo XIX en la República. Antes de ver estos ciclos económicos como lo fue la plata, el estaño en nuestro país, veamos este hecho histórico que dice de la riqueza del guano y del salitre a la guerra del Pacífico. Es decir, cómo han influido o han sido la parte importante como causa principal de la guerra del Pacífico, las riquezas del guano y el salitre ubicadas en el litoral boliviano. La guerra del Pacífico. Bien, comenzamos este episodio de la historia mencionando los actores principales en los gobiernos tanto de Chile, Aníbal Pinto, Bolivia, Hilarión Daza, y el señor Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú. Estos tres personajes son los presidentes de cada uno de los tres países protagonistas en este conflicto internacional denominado Guerra del Pacífico. Antecedentes. Como antecedentes, es decir, hechos que son anteriores a la Guerra del Pacífico, mencionamos lo siguiente. Tenemos el Tratado de Medianería, firmado en el gobierno de Mariano Melgarejo, donde prácticamente en 1866 Melgarejo entrega 2 paralelos a Chile en un convenio entre Chile y Bolivia en el gobierno de Melgarejo. Entrega los paralelos 25 grados, 24 grados y las riquezas halladas en el paralelo 23 grados sur deben ser compartidas entre Bolivia y Chile, decía un documento, el Tratado de Medianería suscrita por Mariano Melgarejo y el gobierno de Chile en 1866, ¿ya? Es decir, Bolivia, que alcanzaba hasta los grados 25 grados al sur, casi la mitad de Chile, de lo que es hoy el norte chileno, le pertenecía a Bolivia y todo ese territorio es entregado por Mariano Melgarejo a los chilenos y las riquezas que se encuentren en el paralelo 23 grados son compartidas entre Chile y Bolivia. Ese es uno de los antecedentes principales que va a motivar para que Chile proteste como suyo el litoral arrebatado en la Guerra del Pacífico. Seguimos con los antecedentes. En 1842 se descubre el guano en el desierto de Atacama. Esto hace que los ojos, la ambición de Chile vayan con dirección a las riquezas bolivianas, es decir, al territorio boliviano. Más aún, el descubrimiento del salitre en 1857 ha hecho que se consolide la intención de Chile de invadir Bolivia. Solo se requiere un pretexto para iniciar la invasión. Ya la intención está dada, ya el armamento está listo, Chile se va armando hasta los dientes durante todo este proceso de la preguerra en los antecedentes para posterior invadir Bolivia. Seguimos con los antecedentes. En 1873, en el gobierno de Adolfo Bolivian, se firma un tratado secreto, que es el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, cuyo documento indicaba que si uno de los dos países era atacado por un tercero, el otro debe salir en su defensa. Así ambos países estarían protegidos el uno por el otro. Y este documento no salió a la luz hasta después de la Guerra del Pacífico. Ahora sí entramos a las causas. Las causas de la Guerra del Pacífico son las riquezas del guano y el salitre. Riquezas importantes para el tema de la agricultura. Ya son fertilizantes muy importantes. Ahora bien, antes de pasar, el pretexto de la guerra es lo que para los chilenos es la causa. Para nosotros es un pretexto.
el cobro de 10 centavos como impuesto a las empresas de salitre y ferrocarriles anglo-chilenas, es decir, ingleses y chilenos, estas empresas que explotaban eh, sin ninguna restricción nuestras riquezas. El salitre era explotado en cantidades por estas empresas e industrias. Entonces el gobierno boliviano decide imponer un impuesto de 10 centavos por el quintal de salitre explotado. Este va a ser la chispa para que Chile inicie la guerra contra Bolivia. De hecho, va a ser una molestia de Chile indicando de que estas riquezas se hallan en el paralelo 23 grados. Y el documento del Tratado de Medianería suscrito por Melgarejo indicaba que las riquezas que se encuentren en ese paralelo deben ser compartidas entre Bolivia y Chile, pero Bolivia estaba imponiendo un impuesto de 10 centavos, lo cual molestó a los chilenos. Pero no nos olvidemos que las causas de esta guerra son las riquezas del guano y el salitre. Lo demás es un simple pretexto que hallaron los chilenos para iniciar la invasión. Desarrollo de la guerra. Chile invade Bolivia el 14 de febrero de 1879. Un diario boliviano de circulación en ese entonces indicaba que Chile había trasladado 4 buques de guerra justo en las costas del litoral. Y a horas de la medianoche, 1 de la mañana, empezaron a bombardear la ciudad de Antofagasta, ingresando el 14 de febrero a Antofagasta, deponiendo a la autoridad, al prefecto de Antofagasta, a las autoridades, y un chasqui, un indígena, lleva el aviso a pie desde Antofagasta hasta La Paz, viaja a pie con una carta indicando que Chile está invadiendo Bolivia. Miren, la carta en llegar hasta, bueno, el chasqui, don Gregorio, don Goyo, en llegar hasta La Paz, tardó casi un mes, 3 semanas y unos días más en su viaje, ya con el documento que indicaba que Chile estaba invadiendo Bolivia. Ya entonces, luego de estas causas, como dice la diapositiva, ya mencionadas, la República de Chile invade las costas bolivianas luego de que se confirmara la existencia de guano y salitre en costas bolivianas. Ya el pretexto que usaron los chilenos fueron el impuesto de 10 centavos por el quintal de salitre explotado por la empresa anglo-chilena. Bien, seguimos con el desarrollo de la guerra. El 14 de febrero de 1879, reiteramos, Chile invade Antofagasta y el 16 del mismo año, Mejillones y Caracoles. El 1 de marzo, Bolivia, tras enterarse de la invasión de Chile, recién va a declarar la guerra a Chile, ¿ya? Y como una especie de reacción, Chile declara la guerra a Perú y Bolivia, tras saberse en realidad de la alianza entre esos dos países. Todavía el documento no se sabe del documento firmado entre Perú y Bolivia, pero sí de una alianza que estaban realizando Perú y Bolivia. A ambos países Chile los declara la guerra. Es preciso mencionar que Bolivia no cuenta con ningún barco de guerra para este tiempo, no tiene ningún buque de guerra. Perú tiene 2, el acorazado Huáscar y la fragata Independencia, 2 buques o 2 barcos de guerra, de los cuales uno de ellos, el fragata Independencia, se hunde al ingresar a la guerra y el Huáscar permanece en batalla y va a ser en plena batalla donde baja o sube sus banderas en signo de rendición. En este proceso de la guerra se conoce la defensa de Calama, el 23 de marzo de 1879, lo que para nosotros hoy en día lo festejamos como el Día del Mar, no como el Día de la Pérdida del Mar, sino el Día del Mar o de la defensa de Calama. Ese es el reconocimiento que se le da el 23 de marzo. Bien, aquí te resaltamos también la actuación de
el señor Eduardo Avaroa, quien con pocos hombres se enfrentó a los chilenos en el puente Topáter sobre el río Loa el 23 de marzo de 1879. También el señor Ladislao Cabrera, otro significante héroe de esta defensa en Calama. También la historiografía ha mencionado a los siguientes personajes: a Juancito Pinto, un niño que formaba parte de las Fuerzas Armadas con la función de músico. También la niña Genoveva Ríos, quien había rescatado la bandera en territorio de Antofagasta para luego guardarla, y hoy en día esa bandera se encuentra exponiéndose en uno de los salones de la Casa de la Libertad en nuestra ciudad de Sucre. Bien, esta defensa fue heroica por parte de estos señores Ladislao Cabrera, Eduardo Avaroa, principalmente, ¿verdad? Pasamos. Inglaterra y Francia en la Guerra del Pacífico. Como verán en la diapositiva, en las imágenes, si bien Perú y Bolivia se unieron, pareciera dos países contra uno, que es Chile, pero en los hechos es el siguiente gráfico. Perú y Bolivia se unen, evidentemente, pero Chile no estaba solo. Detrás de Chile se encontraban dos imperios. ¿Cuáles eran estos imperios? Inglaterra y Francia. Sin embargo, es preciso preguntarnos, ¿cuál la intención o el interés de Inglaterra y Francia en este conflicto? Bolivia y Chile están lejos de su continente, están lejos de su territorio, en otro continente, ¿verdad? ¿Cuál es su interés de estos países europeos para participar en la guerra del Pacífico? La respuesta es sencilla. En este siglo y en este tiempo, después de la Revolución Industrial, Inglaterra especialmente requiere de fuertes fertilizantes para reactivar la agricultura, la revolución verde prácticamente en Europa, ¿verdad? Y esos fertilizantes en cantidad y en calidad solamente se hallaban en las costas bolivianas y peruanas. De ahí se explica la participación de Inglaterra y Francia. Esto lo dice el autor o el historiador Carlos Echazú en su libro La autohistoria de Bolivia. Es cuando menciona la participación de Inglaterra y Francia en la Guerra del Pacífico en apoyo a Chile, pues esos dos países armaron hasta los dientes a Chile para la guerra, ¿ya? Con el convenio de que gran parte de las riquezas de los fertilizantes serían para Inglaterra y Francia, y territorio y las demás riquezas se quedarían para Chile. Bien, es también importante mencionar este hecho histórico en nuestra historia, poco conocido por las personas: la valiosa victoria de Canchas Blancas en territorio potosino. Cuando el ejército chileno ya había tomado posesión de Antofagasta, luego de Mejillones, el 16 de febrero de 1879, como en toda guerra, aquel país que invade otro país, su objetivo debe ser llegar a la capital, ¿verdad? En ese entonces, la capital y sede de gobierno del país era Sucre, Chuquisaca. Entonces, después de pasar por Antofagasta, Mejillones e ingresar a la ciudad de Potosí, una tropa, el batallón Ayacucho prácticamente, ya a la cabeza de el comandante tarijeño Lino Morales, el 26 de octubre al 12 de noviembre de 1879, va a enfrentarse a las tropas chilenas justo en el tránsito de Potosí a Sucre. Ya en esta batalla se logra la victoria ante los chilenos, y es por eso que Chile no llega hasta Sucre prácticamente, ¿verdad? De hecho, podríamos decir que Potosí, a la cabeza de un tarijeño, defendieron la capital
del país. Solo ellos lucharon ante los chilenos en esta batalla de Canchas Blancas, un hito en la historia de Bolivia poco conocido. De hecho, la historia chilena desconoce esta parte de la historia, no quiere aceptar lo ocurrido en Canchas Blancas, la derrota de los chilenos en esta batalla, ya porque para ellos todo fue victoria. Continuamos. Finalmente, después de la derrota de Bolivia en esta guerra, en la última batalla, el 26 de mayo de 1880, ya en la batalla del Alto de la Alianza, Bolivia es totalmente diezmada a pesar de la bravura de los colorados de Bolivia, integrados por la infantería del país, del ejército boliviano. Finalmente llegamos a las consecuencias. Ya durante el primer gobierno del general José Manuel Pando se suscribe el Tratado de Paz y Amistad. El Tratado de Paz y Amistad, donde Bolivia entrega un extenso territorio de 120,000 kilómetros cuadrados. A cambio de esta entrega, Bolivia recibiría eh, un monto económico de 300,000 libras esterlinas, un ferrocarril que va desde Arica hasta el Alto de La Paz, construcción que nunca se ha acabado, y finalmente Bolivia se convierte en un país mediterráneo a partir de este momento, atada de pies y manos a merced de los 5 países vecinos. El litoral boliviano, con este documento del Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, el litoral pasa a manos chilenas de manera perpetua. Gracias.